Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir al 12º encuentro del Seminario de Departamento de Estudios Internacionales. En esta ocasión el profesor Martín Natalevich presentará el terrorismo después del Estado Islámico. Martín es un orgullo tenerlo aquí, es un profesor muy respetado de la casa, es periodista y analista internacional, especializado en terrorismo y Medio Oriente, licenciado en Comunicación Social con 2 másters, uno en Relaciones Internacionales en el King's College de Londres y otro en Diplomacia y Resolución de Conflictos por el IDC de Israel. Actualmente Martín es responsable de la cobertura de presidencia en el diario El Observador y, como les mencioné, es un docente muy respetado por alumnos y colegas en nuestra licenciatura de Estudios Internacionales de nuestra Universidad Ort Uruguay. Así que, Martín, te agradezco mucho por venir aquí a tocar este tan relevante tema. Muchas gracias por estar acá en este seminario de discusión teórica. Tenemos gente muy distinguida acá, entre los que me vinieron a escuchar, así que me da hasta un poco de vergüenza, sinceramente. Pero bueno, agradezco que vengan, un tema que obviamente está dentro de mis intereses académicos. Esto a mí me da la oportunidad también de hacer un pequeño break con la vorágine periodística y cortar el día con algo bien dulce, que es discutir estos temas. Y no es casualidad que aquí en la Universidad Ort, en la licenciatura en Estudios Internacionales, estemos abordando este tema. Ya desde hace por lo menos un año intentamos, junto a algunos colegas, a la profesora Virginia Deslizante, al profesor Santiago Arca, empezar a hablar un poco de terrorismo. De hecho, hicimos el primer curso sobre terrorismo y radicalización que se da en una universidad civil acá en Uruguay, ¿no? Un curso lectivo, en realidad es una electiva, y bueno, tuvimos una primera experiencia, la valoramos muy bien. Tuvimos también una buena cantidad de gente ahí, así que estamos intentando generar un poco de masa crítica en este tema. Y sé que muchos de los que están aquí se dedican a esto, lo siguen, cada uno desde su lugar, quizás algunos más como practicantes, otros desde la academia, pero creo que definitivamente está bueno poder juntarnos y poder trabajar en esto. El año pasado yo ya tuve una experiencia de presentación en este seminario. En aquel momento hablé específicamente sobre los procesos de radicalización, o sea, cómo, y sobre todo procesos de radicalización autóctonos en Occidente. ¿Cómo es que alguien toma la decisión de volverse un terrorista, por decirlo así? ¿Cuáles son los motivos, los factores, las diferentes variables que influyen en esa decisión? A partir de un curso que tomé durante mi estadía en Londres. Y hoy en realidad quiero cambiar un poco el enfoque y hablar estrictamente de terrorismo, y hablar de terrorismo contemporáneo. El nombre que le pusimos ahí a la charla con Pedro es el terrorismo después del Estado Islámico, y debo confesar que en realidad está mal el nombre, es durante el Estado Islámico, porque no hemos pasado de la ola de terrorismo. Digo, si tenemos que ubicarnos, estamos entrando en la quinta ola del terrorismo moderno, tal como Rapoport, el teórico estadounidense, la define. Una primera ola que tuvo que ver con los anarquistas, que sentaron las bases de ese terrorismo moderno, una ola postcolonialista, una ola marxista, digamos, sobre todo a partir de las actividades de las Brigadas Rojas en Alemania y en Italia, y una ola de carácter religioso que empieza ahí por el 79 con la Revolución Islámica, y que hoy ya me animo a decir que estamos entrando en una tercera generación de la ola de terrorismo religioso, que en realidad no pertenece a una sola religión. Todas las religiones han practicado a su manera el terrorismo. Puedo hablar de los supremacistas blancos en Estados Unidos, puedo hablar incluso de los propios movimientos insurgentes judíos en Palestina, que utilizaron el terrorismo como un arma para expulsar a los británicos, y obviamente también los musulmanes, que son los que tienen, no sé si decir peor o mejor prensa al día de hoy. Y yo quiero centrar mi charla en algunas dinámicas actuales vinculadas al Estado Islámico, y pensar un poco, o intentar pensar con ustedes, obviamente aquí hay quienes podrán aportar elementos en ese sentido, respecto hacia dónde vamos en esa materia. Y lo que podemos decir es que inicialmente, para hacer un set del lugar donde estamos, podemos decir que por más de 3 años
o 4, las banderas negras del Estado Islámico ondearon en territorio iraquí y en territorio sirio, transformándose sin ninguna duda en la organización terrorista más poderosa que hayamos conocido hasta el momento de hoy. Quizás no la más efectiva, pero sí la más poderosa. Eso se expresaba en los miles de seguidores que convocaba la yihad de todas partes del mundo, especialmente desde el Medio Oriente y Occidente. En los últimos 3 o 4 años, el Estado Islámico había generado un movimiento de personas sin precedentes, poniéndose por encima de la yihad en Afganistán contra los soviéticos, ahí a fines de los 80, y también por encima de la yihad en Irak, cuando Irak convocó a miles de musulmanes de diferentes partes para luchar contra la intervención norteamericana. Eso también se expresaba en el poder material del movimiento, ¿no? El poder del Estado Islámico. Nunca un grupo terrorista había sido tan rico sin depender del bienestar de una persona, como era el caso de Al-Qaeda, que se hizo a costa de la fortuna de Bin Laden principalmente, y un poco la caída en desgracia de Bin Laden fracturó y, diría, hipoteticó las chances de Al-Qaeda, por más que sigue siendo un movimiento vivo. Y el Estado Islámico se ha refugiado en la venta de petróleo, el cobro de impuestos dentro del territorio que domina, el tráfico de arte y piezas históricas, incluso la ayuda de algunos estados sunitas de la zona, llevó a que el Estado Islámico hiciera de su autoproclamado califato un espacio de abundancia para el movimiento. Y finalmente el poder de la organización se expresaba en su proyección internacional. Desde su surgimiento, el Estado Islámico tuvo la capacidad de generar eco fuera de Siria e Irak. Y en medio mundo nos encontrábamos con supuestos clérigos que legitimaban la acción del movimiento e incentivaban a hacer la guerra sin moverse de sus casas, ¿no? El llamado a la guerra desde en Europa o en Estados Unidos o en otras partes. ¿Qué es o qué fue exactamente el Estado Islámico? No es tan fácil de decir. Un protoestado con sede sobre todo en Raqqa y en Mosul, una insurgencia también y un movimiento terrorista, sin duda alguna. Todas estas dimensiones operaban en conjunto hasta la caída en desgracia del autoproclamado califato. La caída primero de Mosul y después de Raqqa, o estamos en ese proceso, la caída de Raqqa, cuestionan la fortaleza material del Estado Islámico. Para la caída de Raqqa ha sido fundamental la precisión de los ataques aéreos de la coalición liderada por los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han denominado esa acción como la campaña de bombardeo más precisa de la historia. Fuera de ese tipo de valoraciones, algunos podrán discrepar, lo que sí se puede afirmar con seguridad es que ha sido de gran apoyo para las fuerzas, sobre todo las fuerzas de tierra, sobre todo para que en las últimas semanas seguían haciendo un rastrillaje de calle por calle y manteniendo un enfrentamiento con los últimos combatientes del Estado Islámico, que habiendo tenido la posibilidad de salir antes, decidieron quedarse para defender el último bastión de dominio del grupo. Son personas que han hecho un pacto de muerte y lo que se espera es que aguanten hasta lo último. Algunos de ellos se han rendido, han entregado las armas, pero no es el caso de todos. Pero solo porque el Estado Islámico sea empujado para atrás como un Estado, no significa que pierdan las otras dos dimensiones, la insurgencia y el movimiento terrorista. De hecho, todavía hay una insurgencia operando mayoritariamente en Siria, y aún podemos hablar del Estado Islámico, sin ninguna duda, como un grupo terrorista que forma parte de un movimiento yihadista de alcance y carácter global, que es capaz de generar adhesión en diferentes partes del mundo. Las operaciones occidentales podrán acabar con el Estado Islámico como protoestado, pero de ninguna manera podemos permitirnos pensar que acabarán con la insurgencia o con el movimiento terrorista. Tal como pasó con Al-Qaeda en Irak, lo que seguramente veremos es un corrimiento y reagrupamiento para volver a aparecer en el momento indicado. Es la experiencia de Al-Qaeda en Irak a partir de la intervención norteamericana. Eso generó, sumado a un montón de factores, un vacío de poder, la condescendencia de Bashar al-Assad para hacer de Siria un territorio de tránsito, generó que terminara surgiendo el Estado Islámico, ¿no? El proceso es complejo, para resumirlo así, pero uno podría pensar que en la medida de que Siria sigue siendo un lugar donde las medidas de seguridad son escasas,
sigue habiendo ese territorio en donde sería posible reagruparse. Y voy a esto. La diferencia fundamental respecto a Al-Qaeda en Irak es que en territorio iraquí había bastante presencia de fuerzas occidentales. Y acá hay personas que lo pueden decir mejor que yo. Hoy Siria sigue siendo un territorio con un control muy insatisfactorio y con enormes fragmentos de territorio propicios para ese reagrupamiento del cual hablaba antes. Lo que ha cambiado sustancialmente entonces es el mensaje y la propaganda del grupo. Y acá me quiero detener un poco. A todas luces, este es un momento en el que el Estado Islámico debe transmitirle a sus seguidores que sigue vivo y debe dar señales concretas de hacia dónde va. Respecto a lo primero, la reivindicación de la vitalidad del movimiento, podemos observar en las últimas semanas nomás un conjunto de acciones que evidencian la necesidad del grupo de seguir en agenda, de estar en agenda. Y voy a dar dos ejemplos concretos. El primero es la reivindicación del ataque en Las Vegas, que no hay evidencia, hasta donde sé, que haya estado involucrado una persona con vínculos formales o informales con el Estado Islámico, más allá de cierta profesión de fe que habría hecho. Y, como ustedes saben, horas después del atentado, a través de sus medios oficiales, el Estado Islámico reivindica el ataque y el FBI no ha podido reunir la evidencia suficiente para vincularlo con el grupo terrorista. El ejemplo número 2, y esto habla de cierto cambio de estrategia que voy a profundizar en un rato. El ejemplo número 2 es la grabación de Baghdadi ante los rumores de su muerte. Salió hace poco una grabación donde lo escuchamos. Quienes son expertos en la materia han certificado que se trata de él. No sabemos bien de cuándo es la grabación, puede ser desde hace unos cuantos meses en realidad, y los temas que habla en realidad ni siquiera son demasiado relevantes, pero es un nuevo intento de decir, estamos vivos, estamos acá, vamos a dar la pelea. Es propaganda. Respecto a lo segundo, la dirección en la que camina el grupo, hay una notable variación respecto a los lineamientos que se transmiten. Entre el 2013 y el 2016, el mensaje que el Estado Islámico lanzaba a sus seguidores era: vengan a Siria, vengan a apoyar el Estado Islámico, vengan a intentar ayudarnos a construir este califato. Ahora el mensaje es: quédense en sus países para atacar al kufar, al no creyente, y consoliden la fuerza del movimiento desde ahí. En esto es interesante notar un paralelismo con lo que pasó con Al-Qaeda después de la destrucción de su santuario en Afganistán. Cuando Al-Qaeda perdió su base territorial, cuando sus campos de entrenamiento fueron destruidos y sus reclutas fueron encarcelados, comenzó a pedirle a sus seguidores que castigaran al no creyente de la forma que pudieran en sus países. Y podemos ver, sí, a partir del año 2003 sobre todo, 2004 también, me viene a la mente 2004 Madrid, 2005 Londres, una proliferación de ataques en suelo europeo sobre todo, que respondían a ese llamado, a esa sanción religiosa, a ese permiso que le daba Bin Laden de atacar. Ese mensaje también fue adoptado por el Estado Islámico luego de que sus posiciones se empezaron a debilitar tanto en Siria como en Irak. Y el efecto de ese pedido es bien claro si vamos a los números que describen una amenaza inédita para las fuerzas de seguridad europea. Según un reporte del programa de extremismo de la Universidad de George Washington, hubo 51 ataques exitosos en Europa y América del Norte entre junio de 2014, cuando el califato se declaró, y junio de este año. Lógicamente este estudio ya habría que actualizarlo porque entre junio y octubre hubo una cantidad de ataques o intentos de ataque de diferente magnitud, entre ellos el de Barcelona, que no fue contado aquí. Pero vamos a quedarnos con estos números para analizarlos un poco por ahora. Entre estos atentados tuvimos operaciones coordinadas y complejas que exhibían capacidad operativa y el uso de inteligencia. Un caso paradigmático fueron los atentados en París en noviembre de 2015, ¿no? El Bataclan. Y en el otro extremo tuvimos varios actos de violencia ejecutados por atacantes solitarios. De manera que los ataques variaron significativamente en términos de sofisticación, letalidad, blancos escogidos y su conexión con el Estado Islámico y otros grupos. De la misma manera, el perfil de las 65 personas identificadas que estuvieron involucradas en los ataques es extremadamente heterogéneo desde la perspectiva demográfica y de su capacidad operacional.
Los 51 ataques tuvieron lugar en un número relativamente limitado de países, 8, y recuerden que estamos hablando entre junio de 2014 y junio de 2017, pero voy a enumerar esos países. Francia, el más atacado, 17 casos, Estados Unidos, 16, Alemania 4, Reino Unido 4, Bélgica 3, Canadá 3, Dinamarca 1, Suecia 1. El 63% de los ataques, obviamente a esto ya habría que sumarle a España, por ejemplo. El 63% de los ataques fueron ejecutados en Europa y el restante 37% en América del Norte. Otro dato interesante, y vamos a ver por qué estoy entrando en esto. En materia de letalidad, los 51 ataques causaron 395 muertes y 1.549, 1.550 lesionados. El promedio de fatalidad por ataque fue de 7.7, pero el nivel de letalidad varía considerablemente de un ataque a otro. Por ejemplo, en Francia hubo solo 239 muertes de esas 395. Si vemos la cifra promedio de ataques, ese 7.7, podríamos considerar que hablamos de ataques relativamente poco letales para la magnitud que nos había acostumbrado el terrorismo islámico. Estoy pensando en las Torres Gemelas, estoy pensando en Atocha, estoy pensando incluso en lo que pasó en Londres o lo que pasó en Bombay. Y en general esto tiene que ver porque la mayoría de ellos fueron ataques poco sofisticados. La edad promedio, bueno, un dato quizás no tan relevante, estamos hablando de 27.3, y prácticamente un tercio de los terroristas tenían más de 30 años, lo cual en realidad sube un poco el promedio de edad respecto a lo que veíamos viniendo históricamente, a la tendencia. Siempre hablábamos de personas más jóvenes, en Europa sobre todo, ahora subió un poco. Y sí, un elemento novedoso, de las 65 personas involucradas, 2 eran mujeres, y cada vez más hemos visto a más mujeres formando parte, no solo cumpliendo determinadas funciones que tenían que ver con preservar ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ciertos controles sociales, sino que sí participando directamente de atentados terroristas, algo que jamás, la organización terrorista jamás ya había empezado a practicar desde hace un tiempo. En cuanto al origen, y presten atención, 73% de los atacantes eran ciudadanos del país en el que se cometió el ataque. 73% eran ciudadanos, eran nacionales del país donde se cometió el ataque. Un 14% eran residentes legales o visitantes legítimos de países vecinos. 5% eran refugiados o personas que buscaban asilo. Y esta cifra a mí me parece relevante porque en general cuando discutimos el problema de la migración o el problema de los refugiados, muchas veces el argumento de algunas personas es que, y ha pasado, bueno, pasó en Ruanda, pero también pasó en otros casos, que dentro de esas grandes masas se cuelan, ¿no?, personas que van con otros fines, pero en este caso solo un 5%, y 6% estaban residiendo de forma ilegal en el momento del ataque. Esto indica, y es quizás una primera conclusión de hoy, prematura, que después voy a ampliar un poco, que la amenaza a la que se enfrenta sobre todo el mundo occidental es absolutamente o parcialmente, debería decir, autóctona, de radicalización autóctona, de dinámicas que siguen sucediendo en territorio, en su propio territorio. El 63% de los atacantes hicieron la declaración de alianza a un grupo yihadista, casi siempre el Estado Islámico, durante o antes del ataque, pero solo el 18% fueron combatientes extranjeros. Obviamente, estos individuos son los que cometieron los ataques con mayor letalidad, y tiene sentido que sea así, ¿no?, porque son los que estaban mejor preparados desde todo punto de vista, mejor entrenados. Desde un punto de vista operacional, los ataques que se perpetraron en Occidente desde junio de 2014 se pueden dividir en 3 categorías macro. 1. Ataques terroristas perpetrados por individuos que actuaban bajo órdenes directas del Estado Islámico. Estoy hablando de un enlace formal, de que actuaron a un mandato, de que recibieron entrenamiento, capacidad logística, inteligencia, capacidades operativas, solamente el 8%. Solamente el 8%. Ataques terroristas perpetrados por individuos sin ningún tipo de conexión con el Estado Islámico u otros grupos yihadistas, pero que fueron inspirados por su mensaje, 26%,
y ataques terroristas perpetrados por individuos con algún tipo de conexión con el Estado Islámico u otros grupos yihadistas, pero que actuaron de forma independiente, 66%. Así que repaso los 3 datos más relevantes que hablan de la amenaza actual desde mi punto de vista. 18% de combatientes extranjeros involucrados en los últimos ataques terroristas en los últimos 3 años, 87% personas que estaban instaladas ya en el país y 92% que no seguían directamente las órdenes del Estado Islámico, sino que se inspiraron por su mensaje y que acataron esa orden de hacer justicia por mano propia en los territorios que vivían. Sin ir más lejos, los que atentaron en España, en Barcelona, siguen esta línea. No habían ido al territorio, se nutrieron de propaganda online, lo que llamamos terrorismo de pequeña escala, pero como vimos, es un terrorismo que también puede ser muy dañino y que deja determinadas consecuencias. ¿Cómo se detiene a gente utilizando camiones o armas blancas? Las últimas modalidades que hemos visto. Es sin duda una situación más compleja. Los escenarios de riesgo se multiplicaron para las autoridades en materia de seguridad. Trabajar para prevenir y disuadir a una organización o a un grupo de cometer atentados de forma organizada tiene sin dudas sus desafíos, ¿no? Desde el punto de vista de la cantidad de recursos que hay que poner para eso. Pero cuando hablamos de una persona tomando por sí mismo la decisión de agarrar un camión y salir a atropellar gente hasta que lo detenga una bala, la situación se hace mucho más difícil de prevenir. ¿Por qué? Porque solo él y nadie más que él conoce su decisión. Ahí es más difícil pensar en cómo la inteligencia puede captar y prevenir eso. Hay menos eslabones para equivocarse. El error de cálculo en una organización siempre está, por más profesional que sea. Y ahí es donde inteligencia puede actuar. En estos casos se hace todo más complicado. Por eso lo que yo creo es que es importante trabajar en todos los niveles del proceso para evitar la difusión de determinados contenidos que alientan la radicalización. Y ustedes dirán, bueno, un periodista tratando de limitar la libertad de expresión. Y yo les digo que sí, que el poder de la propaganda online ha sido enorme. Ha sido una fuente de recursos inagotable para generar radicales de probeta que, aislados del mundo exterior, se meten en la cámara de eco virtual que es Internet y procuran entender el mundo desde ese lugar, desde la lejanía. En algún momento fue un cibercafé, hoy es el comedor de sus casas, y ahí es donde toman la decisión de cometer un acto de violencia. No hay hasta ahora un solo país que se haya plantado fuertemente con la difusión de contenidos online que inciten y hagan apología de la violencia. Y ustedes me dirán, Martín, no seas ingenuo, es muy difícil controlar la web, es muy difícil controlar la proliferación de contenidos online, pero bueno, creo que ahí hay un trabajo que se debe hacer justamente por las consecuencias que eso genera. Y en la medida que esto siga así, el agua seguirá corriendo para el molino del Estado Islámico. La mejor forma de entender la realidad de la organización terrorista hoy es pensar cómo se las ha ingeniado para convertir sus fracasos en éxitos estratégicos, diría Charlie Winter del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización de la Universidad de King's College. ¿Cómo el Estado Islámico ha convertido sus fracasos en éxitos estratégicos? A través del branding, dirían los publicistas, a través de la posición de su marca. ¿De qué manera? De la misma manera en que el terrorismo lo ha hecho siempre, utilizando la propaganda de los hechos, la propaganda of the deeds, dirían los anarquistas del siglo XIX, ¿no? Hablando de lo poderoso que son las acciones más allá de lo que se intenta inculcar. Y haciendo que la proyección de esos hechos genere más impacto que los que realmente tienen los propios hechos. Y voy a dar un ejemplo muy reciente. Todos recuerdan el episodio reciente en el subte de Londres, en Parsons Green, ¿no? Un explosivo casero en una bolsa, en el subte, no hubo muertos, la situación se controló rápidamente, pero durante el episodio hubo una comunicación oficial del Estado Islámico que reivindicaba la bomba como propia y alertaba que había puesto bombas en otros lugares. Eso generó una reacción muy concreta de parte del gobierno de Theresa May, elevar el riesgo de severo
el riesgo terrorista de severo a crítico. Y es importante marcar que esta acción se hizo solo después de la comunicación del Estado Islámico. Yo no tengo elementos acá, entre otras cosas porque no hago inteligencia y porque no formo parte del gobierno británico, para saber si el gobierno de Theresa May tenía los elementos suficientes para eso. Quizás los tenía, quizás tenían información que hizo que se pasara de severo a crítico. Pero a los ojos del público, a los ojos de todos nosotros, lo único que sabemos es que después de una comunicación oficial del Estado Islámico que reivindicaba ese atentado, el gobierno británico tomó la decisión de prender la alarma, digamos. La bomba en Parsons Green había sido un fracaso total. Su aporte a la causa yihadista, había sido incidental, como mejor. Pero ¿cuál era el mensaje? El Estado Islámico había sido capaz de atacar el Reino Unido por cuarta vez en 6 meses. Una vez más, prendimos la televisión, entramos en las páginas web y vimos que Londres volvía a sufrir un ataque de parte de un grupo yihadista. Y ahí está el impacto comunicativo, los efectos psicológicos que genera el terrorismo más allá del propio hecho y el conjunto de reacciones políticas que eso habilita. Lo mismo pasa cuando hablamos de los ataques terroristas hechos por un individuo, y el Estado Islámico reivindica eso como soldados del califato, aunque desde el punto de vista formal quizás no haya ninguna conexión entre ese soldado y la organización. De manera que la atribución de la responsabilidad del hecho por parte del Estado Islámico no debe ser interpretada simplemente como una declaración de autoría, sino que debe entenderse como parte central del acto terrorista, de la estrategia que llevan adelante. Y por lo general, esa reivindicación es lo que genera más impacto que el propio hecho. Son lo que ellos llaman sus proyectiles mediáticos. Y en este sentido, el terrorismo que practica el Estado Islámico, si me permiten la expresión, no es muy diferente a lo hecho por diversos grupos en el pasado, de diferentes orígenes, diferentes nacionalidades y diferentes religiones. La lógica del acto sigue siendo la misma, lo que quizás ha cambiado son las herramientas y los medios que tienen a su disposición para eso. El atacante de Parsons Green no falló, aunque su bomba sí lo hizo. Eso es la enseñanza que nos deja esto. Él, con ese intento, logró paralizar Londres durante unas cuantas horas, y créanme que paralizar Londres es un problema grande. Es evidente que para esta estrategia sea efectiva, el Estado Islámico tuvo que bajar la vara respecto a la atribución de responsabilidad de atentados, algo que antes no hacía. Antes pensaba bien qué iba a atribuirse, porque obviamente los terroristas no dejan de ser seres humanos, tienen su propio orgullo y les gusta defender las cosas bien hechas. Y creo que aquí hay un punto interesante a tener en cuenta, y yo que he trabajado en un medio de comunicación lo sé muy bien, que es que debemos tener mucho cuidado con las trampas de propaganda del Estado Islámico. Tanto los medios de comunicación como los gobiernos deben negar al Estado Islámico su capacidad de marca propia y deben permanecer siempre 2 pasos adelante, anticipando el movimiento siguiente de sus propagandistas. Toda la potencia de la propaganda de la estrategia de acción del Estado Islámico se basa en las respuestas equivocadas de sus propios adversarios. Acá hay una acción calculada y cíclica que de alguna manera debe ser detenida. Resumiendo, si hablamos del terrorismo luego de la caída del Estado Islámico como protoestado, lo que yo concluyo es que no hay una amenaza de forma organizada y que su capacidad es ciertamente limitada. ¿Cuál es la amenaza contemporánea? No hay un único perfil del terrorismo, el terrorismo tiene varias caras. Para Occidente, la actual amenaza sigue siendo predominantemente autóctona, incluso cuando muchos advierten que los potenciales peligros de la infiltración de terroristas como causa de la migración es de primer orden. Esto nos lleva, una vez más, a mirar las dinámicas internas y los atributos estructurales de los países occidentales en relación al fenómeno de la radicalización. Los aspectos socioeconómicos y la integración son asuntos importantes para entender la radicalización autóctona, pero un análisis que se concentre solamente en estos 2 factores será incompleto.
Debemos poner atención en la existencia de los centros de actividad, los famosos hubs para la radicalización. Estos hubs se forman alrededor de estructuras organizadas, grupos militantes salafistas, mezquitas radicales, personalidades carismáticas o grupos de amigos. La socialización, más allá del impacto online, más allá del impacto que ha tenido la radicalización online, la socialización sigue siendo fundamental a la hora de pensar cómo alguien toma la decisión, o sea, la necesidad de pertenecer a un grupo de pares, de creer en una misma causa, de generar identidad a partir de lo que tienen en común, sigue siendo fundamental a la hora de explicar cómo alguien se vuelve un radical. ¿Dónde está la amenaza hoy? Es verdad que el Estado Islámico ha sido motivo de inspiración, sobre todo a partir de la propaganda que hizo explotando la web, pero el impacto de la movilización de los simpatizantes del Estado Islámico, ya sea viajando hacia territorios del autoproclamado califato o cometiendo atentados en sus propios países, no puede ni debe ser sobreestimada cuando se evalúa el crecimiento de la amenaza terrorista en Occidente. Hoy el Estado Islámico atraviesa una crisis militar y su caída, desde el punto de vista formal, como Estado, como protoestado, está próxima. Esto viene dado por la pérdida de territorio, por la pérdida de recursos materiales, por la pérdida de los principales rangos militares, por la pérdida de simpatizantes y por su reivindicación de todo tipo de atentados. Pero independientemente de estos sucesos importantes, parecería sin embargo que la causa del yihadismo global habrá de sobrevivir al menos una generación más. ¿Por qué? Porque la yihad global es un movimiento, no es un grupo ni una persona, nunca lo fue, siempre fue un movimiento. Lo veremos transformarse en algo nuevo, que seguramente pondrá desafíos para el mundo occidental, pero en ningún caso se transformará en lo que algunos llaman una amenaza existencial. A nivel de respuestas, y con esto termino, necesitamos responder exhaustivamente, o necesitamos respuestas exhaustivas para lidiar con este fenómeno. Las medidas represivas son inevitables en el corto y mediano plazo. Fortalecer la cooperación en materia de inteligencia es uno de los puntos fundamentales. Siempre nos sorprendemos cuando vemos que alguien que cometió un atentado estaba dentro del radar de una agencia y había sido avisado por otra agencia. Bueno, yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, más allá de los celos propios que tienen las diferentes agencias de inteligencia a nivel internacional. Necesitamos aproximaciones soft, livianas, para el largo plazo, programas de contrarradicalización y desradicalización, y necesitamos lograr un balance que es difícil. Tenemos que brindar seguridades sin violar las libertades individuales y evitar la polarización social que tanto desean los yihadistas. Ese es, según entiendo, su fin último, dividir. Eso es cuanto tenía para contarles. Espero haber sido claro y haberles aportado algo. Y bueno, estoy abierto para poder discutir esto, si alguien quiere hacer un comentario, un punto de vista, una crítica, lo que sea.